Hola, ¿qué tal familia? Pues estamos aquí ya iniciando una semana más de julio y pues una semana en que además pues ya cumplimos este séptimo aniversario de este canal de Negocios sin Complicaciones, precisamente el pasado sábado 20 de julio. Pero vaya forma de celebrarlo, pues el mundo ha atravesado una disrupción digital muy fuerte y con muchas repercusiones muy severas en materia de cadena de suministro. Así que en este episodio quiero que hablemos de qué fue lo que pasó. No me voy a detener mucho en los porqués y en las repercusiones. Para eso, bueno, abundan las noticias. Pero sí me quiero detener en la parte reflexiva. ¿Qué tenemos que hacer para que cuando venga un próximo evento, que créanme que van a venir, o sea, no nada más digital, sino por cualquier otra amenaza a la cadena de suministro, pues estamos preparados precisamente para enfrentar estas crisis, porque esta situación que vivimos el viernes pasado afectó a todos, sin importar si eras grande o chiquito. De todas formas, sufriste las consecuencias. Así que, por favor, quédate en este episodio y hablemos de este 19 de julio. Hola, ¿qué tal familia? Pues bienvenidos. Efectivamente estamos pues de manteles largos celebrando el séptimo aniversario ya de este canal de Negocios sin Complicaciones. Muchísimas gracias a todos. Estamos además muy contentas porque nos perfilamos hacia los 33,000 suscriptores. Así que de verdad muchísimas gracias por su preferencia. Y pues efectivamente, vaya forma de celebrar este séptimo aniversario con una caída de sistemas que pues no esperábamos. Les soy sincera, no pudimos operar el viernes como nos hubiera gustado operar. Afortunadamente nuestros equipos pues no están conectados a Azure, entonces no tuvimos ese problema. Pero pues por precaución sí tuvimos que hablar al área de sistemas y pues entre, ya saben, el río revuelto, la información fluye lento, se decía que sí, que no, que todo estaba bien, pero pues la recomendación de sistemas fue mejor si no teníamos nada urgente que hacer, dejar las tareas pendientes para cuando se calmaran las aguas y entonces sí tener el menor riesgo posible asegurado. Así que pues decidimos el viernes mejor dedicarnos al enorme tema de archivología. Ya saben, el papel, aunque nos vayamos a lo digital, el papel siempre existe. Y pues estuvimos trabajando de manera pues un poquito intermitente el día sábado, pero pues ya estamos de regreso con toda la tranquilidad de que no pasó nada y de que teníamos toda nuestra información debidamente respaldada y pues que podemos garantizar pues que no hubo violación de datos para nuestros clientes, ¿no? Entonces eso era lo más importante. Y por eso pues quise hacer precisamente un episodio al respecto porque de verdad que pues no fue cualquier cosita. Así que vamos a hablar primero de qué fue lo que pasó, cuáles son las repercusiones y después hablaremos de qué es lo que se tiene que hacer y qué enseñanza nos deja este 19 de julio. Pues yo creo que este 19 de julio se va a convertir en el día de la pantallita azul, ¿no? O sea, amanecimos todos pues con estas grandes noticias de que los vuelos en los aeropuertos de todo el mundo estaban colapsados, de que muchas empresas no estaban pudiendo operar, entre ellas empresas del área de telecomunicaciones, de que no había conexión a los sistemas bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mundo colapsó en esta crisis digital. Entonces, pues efectivamente es el día de la pantallita azul porque vimos esta pantallita de falla del sistema de Windows, que se derivó, como nos dicen, por una actualización defectuosa en una plataforma de seguridad informática llamada CrowdStrike, que es una aplicación que se llama Falcon. Por lo que entiendo y después de varias lecturas que he hecho, pues vendría siendo como el antivirus de la nube de Windows. Este Falcon es lo que hicieron esta plataforma CrowdStrike, lanzó una actualización con un archivo defectuoso que afectó al servicio en la nube de Windows que es Azure. Pero este servicio de Azure de Windows es el que usan las grandes empresas, entre ellos obviamente todo lo que tiene que ver con líneas aéreas, así como bancos, casas de bolsa, grandes hospitales, plataformas de muchos gobiernos, pues obviamente es donde se dio la afectación, ¿no? Por consecuencia,
pues tenemos aquí, y lo experimentamos no solo el viernes, sino también se extendió hasta parte del sábado. Estados Unidos todavía hay reportes de que todavía hasta este lunes y martes siguen trabajando en tratar de restaurar sistemas, porque bueno, la solución que dio CrowdStrike pues era realmente una solución manual. Entonces tienes que ir máquina por máquina, computadora por computadora, servidor por servidor, vamos, caja por caja, tratando de restaurar el sistema de Azure en ese equipo y el sistema de Windows, obviamente. Así que pues esto es tardadísimo. Lo que vimos, y pues bueno, está en todas las noticias, por eso les decía, no me pretendo tardar aquí, ¿verdad? Pero vimos colapsos en, pues yo creo que todos los continentes, o sea, América, Europa, Oceanía, Medio Oriente y Asia, excepto obviamente aquellos que Windows no es su plataforma principal, como fue el caso de Rusia y como fue el caso de China. Y ahorita voy a regresar a este punto porque por ahí pues no falta, ¿verdad?, la alarma ante una situación de esta magnitud, y pues ahorita comentamos qué hubiera pasado si, ¿no? Pues aquí lo que pasó, y lo vimos todos, fue un colapso total en los aeropuertos, en plena época de vacaciones de verano, ¿no? Entonces estuvimos viendo graves afectaciones, el colapso de varios bancos, muchos sistemas bancarios y casas de bolsa pues están operando base Windows y pues se vieron sumamente afectados. También lo vimos, México, aquí el país en el que resido, pues tuvo graves afectaciones en los cruces fronterizos tanto del norte como del sur, porque repito, no solamente grandes empresas ocupan este sistema, sino también muchos gobiernos. Y pues aquí teníamos problemas y reportes de que el cruce fronterizo en frontera norte, que usualmente dependiendo de la garita va de una hora y media, pues estaban reportando pues estadías de más de 5 horas, lo cual fue bastante molesto para los habitantes de ambas naciones, tanto de México como de Estados Unidos. De las repercusiones pues más complicadas, ¿verdad? Muchos hospitales, muchos laboratorios de análisis clínicos que no pudieron operar y pues obviamente eso tiene una afectación directa hacia el paciente. Y pues obviamente casi todo el comercio, es decir, aquellos que reciben pagos a través de transferencias bancarias, pagos a través de una tarjeta de crédito, pues si están colapsados los bancos, los cajeros, pues tampoco hay terminal para lectura de la tarjeta de crédito. Entonces vimos serias afectaciones en comercio, inclusive en algunos países, pues también en el tema de gasolinerías. Y bueno, si nos vamos ya al tema personal, pues también vimos esas repercusiones en pues pequeñas empresas, pequeños negocios, por eso les digo, nadie estuvo exento, que tenían, por ejemplo, las impresoras en red o en casa, por ejemplo, los refris inteligentes, ¿no? Que dices, bueno, el refri inteligente, ¿a quién le importa? Bueno, sí, no es una grave falla en comparación con todo lo demás. Entonces, estamos hablando de un viernes en que se perdieron miles de millones de dólares o de euros, según les sea más fácil hacer el cálculo, por cancelación de vuelos, por la imposibilidad de vender tu mercancía, por la imposibilidad de hacer un cruce fronterizo para efectos de negocios, etcétera, etcétera. Entonces sí vimos un colapso de una magnitud bastante fuerte que nos lleva a poner nuevamente el foco en el tema de cadena de suministro global. Aquí quiero hacer el paréntesis porque, pues efectivamente, ¿verdad? Les comentaba hace un momento, ni China ni Rusia se vieron afectados porque ellos no ocupan Windows, ocupan otros sistemas. Por ahí no faltó quien salió a decir, esto es un ciberataque. Si fue o no fue, bendito sea Dios que no se dijo que era un ciberataque. Quiero que entendamos, familia, qué hubiera significado amanecer un 19 de julio con una noticia del colapso que vimos, pero además con un tema de fuimos ciberatacados. Estamos en un mundo, ya lo hemos comentado, con múltiples crisis. La propia ONU lo ha dicho, estamos enfrentando un mundo donde hay múltiples focos de crisis. Sabemos que tenemos un problema armado en Europa, un problema latente, que se ha limitado pues a esta invasión Rusia contra Ucrania, pero también tenemos otro problema armado, que es esta situación en Medio Oriente entre Israel y el tema del Medio Oriente, de los países que de alguna manera apoyan a Hamas.
Entonces, imagínense que a esto le hubiéramos sumado el tema de ciberataque. Eso hubiese hecho que los países reaccionaran y obviamente los principales culpables serían aquellos que no tuvieron este golpe, en este caso China y Rusia. Nos hubiera metido de manera inmediata en una guerra que la verdad nadie quiere tener, ¿sí? Así que ante este tipo de situaciones es necesario mantener la calma, es necesario evitar el fake news y es necesario no caer en ese tipo de alarmas, porque de entrada, al momento de decir estoy en un ciberataque de esta magnitud, los de valores se van al suelo en 3 patadas. Y estoy hablando de una caída en las bolsas de valores con una magnitud que probablemente no hemos visto desde la década de los 30 del siglo y del milenio pasado. Así que tengamos cuidado con ese tipo de alarmismos y seamos muy cuidadosos con lo que se está manejando cuando vemos este tipo de situaciones, ¿ok? Esa es la reflexión en cuanto a lo que hubiese significado decir esto es un ciberataque. Así que sabemos que fue impactante, sabemos que ocasionó graves daños, pero también hay que entender que hay fuentes oficiales que nos están diciendo lo que fue y lo que no fue. ¿A qué nos lleva esto? Y sin importar el tamaño de tu negocio, ¿en qué deberías estar trabajando ahorita después de esta situación? Sobre todo si fuiste de los negocios impactados por este tipo de problemas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es efectuar un análisis de riesgo de la cadena de suministro, ¿sí? Ya hemos comentado, y lo he comentado muchas veces en este canal, que un riesgo en la cadena de suministro es cualquier amenaza o cualquier situación vulnerable que pueda afectar la continuidad y la eficiencia de la cadena de suministro. Obviamente, cualquier punto, cualquier nodo de esta cadena de suministro que pueda tener esa vulnerabilidad o esa posible amenaza, pues puede detonar este riesgo. Por lo tanto, es importante meternos al tema de gestión de riesgo en cadena de suministro, que consiste básicamente pues en hacer esa identificación de dónde pueden estar esas amenazas o esas vulnerabilidades en cada eslabón de la cadena de suministro, dependiendo obviamente de tu negocio y de cómo opera tu negocio. Una vez que los identificas, tendrás que valorar qué tan crítico o qué tan grave pudiera ser esa amenaza o esa vulnerabilidad. Aquí puedes poner algo muy sencillo, ¿no? Tipo semáforo. Riesgo alto, color rojo, riesgo medio, color amarillo, riesgo bajo, color verde, ¿no? Y de esta manera puedes empezar a determinar y reducir los posibles riesgos y amenazas vinculados a cada eslabón de esa cadena de suministro, por lo cual tu trabajo va a consistir en enfocarte, ok, tengo varias luces rojas en mi cadena de suministro, ¿qué tengo que hacer para disminuir esa amenaza o eliminar esa vulnerabilidad? Después me voy con los amarillos y bueno, pues en último término me enfoco a los verdes, ¿no? Que es donde tengo el menor riesgo posible. Pero en eso consiste una gestión de riesgos de la cadena de suministro. En materia ya de un plan de acción, lo que tendríamos que hacer es esa identificación de riesgos. Con base en esa identificación de riesgos, empezar a generar un protocolo de acción. Dentro de las múltiples noticias que se dieron a conocer este viernes, que se me hizo súper lamentable ese caso, porque vemos un aeropuerto que no está preparado. No fue en México, fue en un aeropuerto me parece que fue en Sudamérica, no recuerdo bien el país, pero fue Centro o Sudamérica, o sea, fue en Latinoamérica, pero no fue en México. De pronto la noticia era la gente que ya lleva más de 8 horas sin poder resolver el tema de cómo volar. Y en este aeropuerto en particular ya se hizo un censo y tenemos 11 niños, 11 infantes que llevan más de 8 horas sin ingerir alimentos. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de un aeropuerto que no tiene un protocolo de acción. ¿De qué hacer sí? Y entiendo que a muchos esta situación les tomó, como dicen aquí, papando moscas. Es decir, estábamos en todo menos en qué pasaría si no podemos ni siquiera prender la computadora, ¿me explico? Entonces, es muy importante no solo identificar el riesgo, sino generar un protocolo de acción. En cambio, vimos otras noticias que la verdad pues me dieron mucho gusto. Por ejemplo, el caso de Volaris aquí en México. La línea aérea Volaris pues trató de resolver la situación de no poder atender a sus pasajeros porque no podía expedir el ticket de manera digital,
pues empezó a hacer la documentación a la antigua usanza, a mano. Claro, te tardas un siglo. Es decir, no es lo mismo escanear un código de barras o un número digital de un servicio que previamente ya reservaste, que hacer todo eso en una boleta en papel. Y obviamente primero tuvieron que hacer la impresión de las boletas y después mandarlas a los aeropuertos para poder reabastecer. Pero ahí vemos una compañía que sí estuvo preparada y que sí tenía el protocolo de acción para actuar en respuesta a. Entonces, este análisis de riesgo, lo primero que tienes que hacer es identificar el riesgo y después plantearte los posibles escenarios de qué pasaría si se manifiesta ese riesgo y para cada posible escenario, cuál sería la respuesta, el protocolo de acción, la contingencia que vamos a implementar, ¿ok? Una vez que ya tienes el protocolo de acción, lo siguiente por hacer es entrenar a tu personal. De nada te sirve tener un protocolo de acción si no entrenas al personal de qué tienes que hacer. Recuerdo hace años que me pasó algo equivalente en un trámite del ayuntamiento aquí en Toluca. Me parece que fui a pagar el predial de un terreno que poseo y se cayó el sistema. O sea, vil caída de sistema, ¿no? Ahí estamos hablando de una disrupción en la cadena de suministro de un ayuntamiento en particular para un pago de derechos en particular, o en este caso del impuesto predial. Recuerdo entonces que uno de los gerentes inmediatamente fue por máquinas de escribir, porque dijo, bueno, pues no puedo tener aquí a la gente tratando de pagar su predial, y no puedo tenerlo aquí y decirles, espérenme tantito porque no hay sistema. Pues ahorita hacemos el recibo a máquina y San se acabó, que paguen y pues les damos el recibo a la antigua usanza, máquina de escribir. Ay, ajá. Llegaron las máquinas de escribir y la fila de todas formas no avanzaba. ¿Por qué? Pues porque las personas que estaban en las cajas no sabían usar una máquina de escribir. Así de sencillo. Entonces, si bien la respuesta fue la correcta, ok, no hay sistema, no pasa nada, se hace el recibo en máquina de escribir y seguimos cobrando y ya después subimos esa información al sistema, el personal no estaba entrenado. Entonces, de nada te va a servir tener un protocolo de acción si no entrenas a tu personal. Por lo tanto, la siguiente actividad, una vez que ya identificaste estos escenarios, generaste tu protocolo de acción, es brindar entrenamiento al personal. Y tampoco basta con entrenar al personal si no estás continuamente haciendo simulacros sobre las fases de contingencia. ¿Por qué? Porque el personal rota. Entonces, si ahorita entrenaste al personal y le enseñaste a usar una máquina de escribir, pero ya se fue las personas que sabían usar las máquinas de escribir, pues cuando llegue el evento no vas a tener al personal entrenado. Entonces, es muy importante no solamente entrenar al personal actual, sino estar haciendo simulacros cada determinado tiempo, porque como dice el dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, sí es muy importante estar sobre el personal de manera repetida. En pocas palabras, y lo que quiero transmitirte con esto, es que este evento de la pantallita azul del 19 de julio no es ni el primer evento de contingencia en cadena de suministro, ni será el último. Ya lo vimos precisamente cuando se dio la pandemia por COVID y tuvimos estas fuertes disrupciones a la cadena de suministro global, la famosa crisis de contenedores, y vimos el problema de no tener esos planes de contingencia y esos simulacros y ese entrenamiento hacia el personal, lo fuerte que resultó. Y lo que es peor es que vamos para allá nuevamente. Ya hay varias advertencias en materia de logística que nos están diciendo que hay una fuerte presión nuevamente en lo que es el costo del servicio por fletamento, sobre todo a nivel de fletamento marítimo, y que es muy probable que en la temporada alta, que repetimos, empieza a partir del 15 de octubre próximo, volvamos a ver una escalada en el precio del fletamento de mercancías, sobre todo, repito, en materia de transporte marítimo, entre otras cosas por esta situación de la guerra entre Israel y los palestinos, que pues está generando esta situación de mucha tensión en los mares de Medio Oriente y que está generando un riesgo a esta cadena de suministro. Por otro lado, tenemos el problema, empieza la época de frío. Al haber la época de frío, empieza la demanda por más combustible y pues algo que ocupa bastante combustible es el transporte marítimo. Entonces ya tenemos, por ejemplo, ahí algo en lo que ya deberías de estar trabajando si es que te dedicas a importar o exportar vía marítima. Tendrías que tener tu plan de contingencia. Entonces,
Esta situación que experimentamos el viernes pasado no va a ser ni la primera ni la gran crisis en materia de disrupción en la cadena de suministro. Y es necesario que tengas un equipo multidisciplinario que esté analizando estas posibles disrupciones y esté dando respuesta. Y a veces la respuesta es como lo hicimos nosotros. Nuestra respuesta es, ¿saben qué? No pasa nada. Mantengamos apagadas las computadoras hasta no saber realmente qué es, si es un ciberataque, que afortunadamente, repito, no fue, o efectivamente es un error humano y hay solución. Vamos a mantener la cabeza fría y cuando tengamos más información, entonces ya vemos qué procede. A veces el plan de contingencia es eso. Por lo tanto, familia, espero con esto haberles orientado y sobre todo hacerlos despertar. Ya sabemos que existe una fuerte situación y se nos ha dicho mucho de estos apagones a nivel global. Bueno, pues ya experimentamos un apagón, o sea, no es que se fue la energía eléctrica, pero hubo un apagón digital y ya lo vivimos. Ahora la respuesta es, ¿y qué sigue? Yo estoy viendo, por ejemplo, ahorita muchas empresas dormidas nuevamente en el tema de que la disrupción en la cadena de suministro esta vez puede deberse al COVID. En México ya tenemos una fuerte alza de contagios por COVID y seguimos viendo que las empresas están totalmente dormidas, ya se descuidaron las medidas de contingencia, es decir, usar el cubrebocas, tratarte a la empresa si tiene síntomas parecidos a la gripe, o sea, ya se les olvidó. ¿Qué va a pasar si la empresa no vuelve a estos planes de contingencia y no vuelve a estos protocolos sanitarios que probablemente para la temporada de diciembre y enero, que es cuando está el frío más fuerte aquí en todo el territorio mexicano, pues tengan que estar parando líneas de producción si es que esto se vuelve problemático? Así que ahí están ya los posibles riesgos a las vulnerabilidades en la cadena de suministro y se los estoy diciendo. Transporte marítimo, la nube, que ya vimos que es bastante vulnerable, y el tema de, pues de que la pandemia por COVID no es que se haya acabado, no se va a acabar. Se nos dijo que había pasado una fase pandémica a una fase endémica y sin embargo sigo viendo empresas que no tienen protocolos en materia de higiene y para prevenir contagios en el personal. Así que, pues ahí está, familia, hagamos estos planes, estos análisis de riesgos. Oye, Nadia, pero es que mi empresa es muy chiquitita. Sí, pero es que tu empresa también depende de una transferencia bancaria. También depende del cobro a través de una plataforma de tarjeta de crédito. También depende de que tú estés bien y no te contagies de COVID. También depende de si hay un aumento de los combustibles. En fin, no importa el tamaño. Todos estamos vulnerables a una disrupción en la cadena de suministro. Y a nivel de hogar, para los que son padres de familia, responsables de una familia, bueno, muchos de ustedes, por ahí tuve familiares que me hablaron el viernes y, ay, es que estoy enojadísimo porque no puedo pagar acá con tarjeta, esto se les cayó el sistema, ¿no? Y yo, ¿he visto las noticias, verdad? No, ¿por qué? Le digo, estamos en una caída digital global. Y mis familiares así como que, o sea, no es tal tienda, no es tal tienda, ¿no? Entonces, esto también nos enseña a nivel personal, que ya hemos comentado, no puedes seguir por la vida con lo mínimo en tu despensa, estar yendo cada fin de semana a surtir la despensa, porque no sabes en qué momento llega otro 19 de julio que se puede trasladar al 19-20-21 y no puedes surtir tu despensa porque no tienes efectivo. Dependes de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de nómina. Así que este análisis de riesgo, por favor, también vamos a llevarlo a casa. En casa debo de asegurarme de tener gasolina en mis autos, debo de asegurarme de tener despensa para 3, 4, 5 o más semanas, debo de asegurarme de tener medicamento para 3, 4, 5 meses, lo que sea necesario. También en el hogar tenemos que hacer nuestros análisis de riesgos y vulnerabilidades de disrupciones en la cadena de suministro, porque esto no afecta nada más a la empresa, afecta al ciudadano. Así que creo que lo pasado este viernes 19 de julio es una muy buena oportunidad para reflexionar, para empezar a establecer esos planes personales y esos planes empresariales. Y sin más, familia, pues los dejo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, si es la primera vez que nos visitas. Mi nombre es Nadia Montes, soy especialista en comercio exterior y gestión de empresas y estoy contigo en este canal cada jueves en punto de las 8 horas tiempo de la Ciudad de México, salvo un jueves al mes en que tenemos nuestra Tisana Aduanera, nuestra transmisión en vivo aquí en YouTube para todos los colegas aduaneros.
Si este video te ha gustado, por favor no olvides regalarnos tu like, para ti es gratis, a nosotros nos sirve mucho. Recuerda que ya puedes apoyarnos a través del super gracias o a través del super chat. Y sin más, familia, pues primero Dios, nos vemos el próximo jueves y ya estoy planeando, familia, ya estoy planeando este 7º aniversario. Créanme que no se van a quedar sin algo para celebrarlo. Así que nos vemos prontamente, familia.